Isaac Peral, el marino e inventor español que dio tan trascendental impulso al submarino, es una de las figuras más famosas de la España contemporánea. Su vida conoció múltiples geografías y estuvo llena de las más variadas vicisitudes. Fue exaltado como una gloria nacional y careció de apoyo cuando más lo necesitaba. Luchó tenazmente por engrandecer con sus inventos a su patria. Y su nombre ha quedado grabado para siempre en la nómina radiante de ilustres y ejemplares hombres hispanos. Vean a continuación la biografía de Isaac Peral. Junto al muelle, como una pieza de museo, se conserva el submarino que ideó Peral. 21 metros de eslora, 79 toneladas de desplazamiento, 11 millas de velocidad en superficie. De junio de 1851, en el callejón de Zorrilla, que hace esquina a la calle de San Francisco, nace Isaac Peral y Caballero, hijo de don Juan Manuel Peral y Torres, capitán de Infantería de Marina, y de doña Isabel Caballero. Ni a medida le va a venir también el apellido de la madre. Aún muy niño, se va con su familia a Cádiz. Cádiz era entonces paso obligado de los barcos con rumbo a América o a Filipinas. Desde la torre de Tavira parece como una isla. Aún huele a la caoba que traen de lastre esos veleros cuyo regreso, en alerta constante, ojean las torres vigías. Abajo hacen vela guardando las esquinas, cañones tomados al enemigo. Anteayer inglés. Ayer inglés. Aún se habla de Trafalgar, del Santísima Trinidad, del Príncipe de Asturias. Y los niños odian a Nelson casi tanto como sus padres. Al pequeño Isaac le tira la mar, lo lleva en la sangre. Y bota cualquier barquichuelo de juguete o hace escapadas por la isla a la bahía, hasta Puerto Real o al arsenal, donde se carenan fragatas, bergantines y cañoneros. Los marinos que han corrido la mar y batido el cobre le cuentan aventuras y naufragios que él, al ver zarpar a la Numancia o a cualquier otro, los revive en su magín de meridional. Hasta se sabe una docena de relatos del buque fantasma, el eterno velero errante sin tripulación ni timonel, al que más de uno asegura haber visto una noche de tormenta. Será de la Armada, y su hermano Manolo también. Y un día salen de San Fernando y se quedan muy quietos para que les hagan esa fotografía que empieza a ser de ordenanza. El 21 de enero de 1867, Isaac embarca en la Santa María. Aunque es caballero guardia marina, bebe del chupón del aljibe como la marinería. Y cuando no trabaja la derrota o no hace los cuartos, acunado en el COI lee las cartas de su madre. Anda mal de dinero y ha cursado instancia para que le dispensen los gastos que han hecho en el Colegio Naval Militar. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Filipinas y regreso. Asciende Isaac
Y como España está sin gobierno, zarpa para Génova a recoger al nuevo rey don Amadeo I. Aquella escuadra, con la Numancia, es entonces la más fuerte del Mediterráneo. Navegando por la costa africana, asciende al alférez de navío, y como en Cuba ya corre la sangre, Peral es destinado allí. Cuando el barco enfila el Morro, sus ojos comprueban que es cierto el encanto de aquella tierra de la que tanto ha oído hablar. Pero su otra cara es bien distinta. La marina apenas echa anclas, bloquea la isla para apresar los barcos que tratan de aprovisionar a los rebeldes. Peral se distingue por 2 veces en Nuevitas, y Máximo Gómez pone precio a su cabeza. Otro día se desafía con uno que ha ofendido a España. Amaga el cubano, mas Peral, presentando la punta, atraviesa el pecho del tal. Con la Primera República, y ya ascendido a comandante, regresa a España. Por entonces los carlistas se baten con coraje por los frentes del norte. Nadie sabe poner remedio a tanta sangría. Peral es destinado a la escuadra del Cantábrico y bombardea el Anchove y Bermeo. Tras un periodo de estudios en San Fernando, es destinado a Filipinas. Las islas no son nuevas para él. Siendo guardia marina, escribió a su madre: «Esto es una Andalucía habitada por chinos». También allí un día la guerra será cruel, pero entonces ni esto ni los tornados son lo peor, sino el cólera asiático. Levanta planos en Mindoro, Panay, Joló, hasta que la enfermedad se ceba en él. Convaleciente regresa a España. En estas singladuras ya va cociendo en su imaginación una chaladura: la navegación submarina. Un gran gentío aguarda a los repatriados. También aquí el cólera hace de las suyas, pero morir en España importa menos. Y debe importar poco si se piensa en la sangre que corre. En el norte la guerra carlista, en Alcoy y en Cartagena la república es incapaz de sofocar la revolución. Peral se ha enamorado. Cuando se casa ha publicado ya su geometría, las lecciones de álgebra, su tratado sobre huracanes, y es profesor en San Fernando. Con la restauración viene la paz alfonsina y aprovecha este paréntesis para estudiar. Sabe que los viejos métodos de la construcción naval, ya en crisis, serán enseguida recuerdos de museos, y se interesa por las estructuras metálicas, por la electricidad, el motor y ciertas posibilidades derivadas del principio de Arquímedes con las que anda a vueltas. El día que se entrevista con su superior, don Pedro Novo y Colson, el que será padrino de sus ideas, Peral ya tiene su invento, o mejor, acabada su concepción genial de un tipo de sumergible que muy pronto será copiado. Su esquema acepta ciertas configuraciones del torpedo Whitehead, con las que elimina problemas de dinámica y estabilidad. Teorizando con Arquímedes, merced a un sistema de válvulas, aumenta o hace perder peso a la nave, bajar o subir esta. Y por último, con la aplicación práctica de los acumuladores, ideados por Planté, obtiene sin combustión la fuerza motriz necesaria. El proyecto de Peral pasa a una junta técnica del ministerio y llega a la corte. Pero el año 1885 trae luto y soledad al Palacio de Oriente. Alfonso XII ha muerto. Sin embargo, un suceso agrupa al país en torno a la joven reina regente. Un cañonero alemán ha ocupado las Islas Carolinas. El hecho viene a desempolvar el asunto Peral. Llamado con urgencia, Peral va a Madrid por segunda vez, pues la reina quiere conocer al inventor. Cuando traspone las rejas de palacio y sube la gran escalera, le late el pulso fuertemente. Quizá no ve los techos bajo los que atraviesa uno y otro salón hasta aquel donde aguarda la reina doña María Cristina. El 20 de abril sale una orden real disponiendo la construcción del submarino con un presupuesto de 300.000 pesetas. Peral sale para el extranjero, hacia París, hacia Londres, a donde hace varios viajes para comprar los materiales necesarios. En su ir y venir, recuerda la reunión que hubo en Madrid para que él explicara su invento. Allí estaba Echegaray, Ortega y Munilla. A todos entusiasmó. Les llevaría en mi buque, pero hasta el aire está tasado. Si me lleva a mí, no respiraré, le contesta don Manuel del Palacio. De su casa de San Fernando, allá en la calle de Juan de Mariana número 3, Peral no duerme ni vive.
entrevista con Castellote, discípulo de Comerma, el mejor ingeniero naval de comienzos de siglo. La visualidad bajo el agua es el gran problema, amigo Peral. He descubierto un acumulador que será la revolución, pero no lo montaré en el submarino. ¿Para cuándo guarda usted el buen vino? Una extraña quilla envuelve al buque. Los baos forman cuadernas circulares. Los herreros de la ribera, que empiezan a armar el cacharro, como le llaman en el astillero, al trasplantar aquellos gálibos piensan que Peral está loco. Mientras las marinas de otros países inventan medios de defensa para sus unidades, todas blindadas ya, en Madrid, en el Parlamento, un exministro dice: ¿quiere descubrir la navegación submarina un oficialete de la Armada? Si no lo han hecho los ingleses, que son los mejores marinos del mundo. A Peral se le amontonan los disgustos. Además tiene 5 hijos y disfruta una paga de 45 duros mensuales. Pero su lucha y tantas amarguras valen la pena. Llega 1889 y con él la terminación del submarino. El 28 de enero han sido probados los compartimentos estancos. Se completan los acumuladores y se monta una especie de periscopio elemental compuesto de un espejo circular de acero al que su inventor llama anteojo marino. El suelo es de goma para que los tripulantes estén aislados de aquel almacén de energía eléctrica. Casi a la vez que se vota en Francia el acorazado Pelayo, que cuesta a España 40 millones de pesetas, Peral rinde cuentas. Baterías 75.000, motores 12.000 y así hasta las 300.000 del presupuesto. Por fin llega el permiso. Se pondrá a flote el día 5 inundando el dique. Luego se harán los primeros ensayos, pruebas de las máquinas y hélices. Compartirán la aventura José Moya, 38 años, especialista en torpedos. Manuel Cubels, 36 años, Cruz Roja del Mérito Naval. Juan Iribarren, 37 años, de la Escuadra de Instrucción. Antonio García Gutiérrez, 34 años, tendió el cable submarino de Hong Kong. Y Pedro Mercader, 32 años, especialista en electricidad. Desde la orilla se escucha a Don Isaá, como le llaman en la isla. Listos para zarpar. Máquinas babor estribor. Iribarren, media. Avante. Los obreros, la gente que está allí, gritan llenos de entusiasmo agitando los pañuelos. Peral, pálido, grita y grita hasta enronquecer: ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! En la motora le sigue la comisión técnica con el capitán general. Cuando regresan, la multitud los abraza, los besa, les arrancan los botones. Sin embargo, por avería de una bobina se suspenden las pruebas. Y mientras García Gutiérrez va a Londres a repararla, en el Ateneo se pronuncia una conferencia en contra del invento, crítica a la que hacen eco algunos periódicos. Así, entre los paréntesis de algún pequeño ensayo hecho en secreto, llega el verano, y la corte se traslada a San Sebastián. Hay allí pequeñas maniobras navales y fuegos de artificio, seguramente para alegrar al rey niño, a quien no le acaba de salir el pelo, según se ven las monedas de a duro, y cuya salud preocupa a la regente. A la vez que se inaugura el gran Cursal para los elegantes, esto sucede en San Sebastián también, un periódico se ocupa de que los maestros rurales ganan 100 pesetas al año, que a veces ni cobran, por lo que tienen que trabajar de segadores. La mujer de Peral suele ir a esperar a que su marido acabe las pequeñas pruebas que hace en el dique cuando termina el trabajo la gente del arsenal, ya que el ministro quiere el mayor secreto. La corte está por entonces en Bilbao. La orden para la gran prueba sigue sin llegar. Peral viaja a París, donde va a ver las últimas novedades que en electricidad exhibe la Exposición Universal.
aunque ha ido con permiso verbal del ministro, a su regreso, por un formulismo quedará arrestado y se suspenderán las pruebas. Pero al fin llega el gran día. Es el 30 de noviembre y la mañana asoma azul y clara. Muchos barcos quieren ser testigos de la gran aventura. Además del Pelayo, está el Navarra, el Colón, el Luzón y tantos y tantos. Hace viento fresco. Cuando pasan ante algunos barcos, los tripulantes les dan vivas. Otros están engalanados. Una pequeña lancha de vapor les precede. Va sondando, pues los fondos de la bahía cambian mucho. A las 12 le quita máquina, en medio de la primera bahía. Cuando acaban de dar las 12:30, Peral cierra la escotilla. El tiempo pasa y se hace interminable para los de arriba. Ningún barco se atreve a navegar, temiendo que pueda asomar el Peral en cualquier parte. Los de la comisión otean aquí y allá con los prismáticos. Es curioso. Nadie grita, y si hablan, lo hacen bajo. De pronto... Enseguida Peral repite la prueba y permanece 2 horas y media en inmersión. España parece sacudirse de su letargo. De las aulas a la calle, una conmoción de entusiasmo sacude a las gentes de tal modo que Peral empieza a sentir miedo de la multitud. El día 22, y a pesar del mal tiempo reinante, se hace la segunda salida a alta mar. Peral quiere demostrar las cualidades marineras de su nave. A las 8 el viento se rola a poniente y la mar se pone peor.
cada vez está más arbolada y al dar vista al estrecho parece que va a zozobrar. Con el telégrafo de banderas desde el Colón que le sigue, se ordena virar a Peral, quien obedece y regresa ayudado por la marea. A su casa de San Fernando llegan cartas y telegramas a millares. De la reina, el ejército, las cigarreras, sociedades obreras, universidades, obispos. Hay que poner centinela en la casa. Peral se convierte de la noche a la mañana en el ídolo del país. Su imagen aparece hasta en las aleluyas. Los honores, los banquetes se suceden. Le convencen para que presente su candidatura a diputado. Y no sabe que su contrincante es el hijo de Beranger, quien acaba de ser nombrado ministro de Marina. Beranger le telegrafía para que venga a Madrid. El 16 de julio a las 5 de la mañana ya, el gentío inunda la plaza y la estación de Atocha, que vibra de entusiasmo cuando entra el tren. Una hora y media después, la comitiva aún está a la altura del Botánico, marchando en medio de un murmullo atronador. Peral, de pie, pálido, saluda a la multitud. Luego sigue en calle de Alcalá arriba hasta Sevilla, y de allí por San Francisco hasta el Hotel de Embajadores. Al llegar a este le obligan a salir al balcón. Lo que he hecho ha sido por nuestra querida España. ¡Viva España! ¡Viva la reina! Cuando la gente se dispersa y queda solo en su habitación, Peral llora. En el Teatro de la Zarzuela, los gremios le dan un banquete monstruo a 10 pesetas cubierto. Brindis, discursos, visitas. Por la noche, iluminaciones, colgaduras, banderas, manifestaciones. Madrid no duerme y los estudiantes menos. También hay en el Retiro un concierto en su honor. Y en casa de la duquesa de Medinaceli, una fiesta que hace época. Mas Peral, entre tanta luz, no puede ver la sutil tela de araña que se va tejiendo en torno suyo. De boca en boca se cuenta su negativa a retirar la candidatura, y alguien susurra que Xiquena ha dicho a la reina: Peral es republicano, majestad. Si Peral lo hubiera sabido, quizá no hubiera pedido con tanto ardor, ante el estupor de todos, el indulto de Higinia Balaguer, una condenada a quien el pueblo cree inocente. A partir de entonces, su ocaso se precipita. La comisión técnica, tras papeleos y reuniones, propone que se construya un submarino sin su intervención. Peral pide la licencia absoluta. De aquí para allá va electrificando poblaciones y monta una fábrica de acumuladores en Madrid. Pero un día se siente mal y los médicos le aconsejan dejar todo. Así que un anochecer sale para Berlín a que le operen de un mal que adquirió en Filipinas. En aquella ciudad inmensa, sin cal y sin sol, con tan distinta luz a la que en San Fernando hacía cerrar sus pupilas, un mal día cierran sus párpados. El embajador en Berlín telegrafía: el exoficial de la Armada Peral ha fallecido. Restos y familiares salen para España. Ruego no haya dificultades frontera. Quizás sea la primera vez que el trámite, el papeleo, conceden facilidades al destino de Peral. A esas horas en Madrid hay carreras en el hipódromo y corrida en la vieja plaza de toros. Solo faltan 3 años para que se eche encima 1898. Si Peral no ideó realmente el submarino, ya había el precedente admirable de Monturiol, si fue el inventor genial de una concepción de este que no ha envejecido aún y que ha hecho la más terrible y romántica arma de las últimas guerras.
Isaac Peral, un gran marino, un gran inventor español. Una figura casi mítica desde aquellos tiempos ya lejanos en que íbamos al colegio. Para hablar sobre Isaac Peral han acudido a nuestra cita esta noche José Cervera, comandante jurídico de la Armada y escritor de temas navales. Laura Isaac Peral, nieta del gran inventor, y Julio Albert Ferrero, es comandante de submarinos y profesor de la Escuela de Guerra Naval. Vamos a ver, Cervera, ¿cómo situarías tú a Peral en el marco de la Marina del siglo XIX? Bueno, hay que tener en cuenta que si nos enfrentamos con la Marina del siglo XIX, tenemos que comienza con Trafalgar y termina con Cavite y Santiago de Cuba. Las perspectivas históricas, por lo tanto, no son nada halagüeñas, no son muy optimistas. Sin embargo, dentro del siglo XIX ocurren cosas importantes y cosas constructivas para la Marina. Una de ellas, a mi modesto juicio, me parece que es la magnífica idea, el magnífico proyecto e incluso realización de Isaac Peral al construir el primer submarino que verdaderamente puede llamarse como tal y que se puede aplicar perfectamente a la guerra moderna, lo que entendemos de guerra moderna. Ahora bien, para llegar a esto, vuelvo a insistir, como marina y política en el siglo XIX son dos términos muy unidos, de muy difícil disociación, pues el hombre tiene que pasar por una serie de vicisitudes históricas, de apoyos a ultranza, también de echarle abajo su obra, de críticas, de disfavor popular, todo en función de que la política del momento estuviera marcada de uno u otro signo. Pero concretamente, para los españoles, para lo que nos interesa, estimamos que la obra de Isaac Peral, que se hubiera fructificado, constituye un gran avance y verdaderamente es una de las cosas notables que puede apuntarse la Marina en esta época. Laura, me contabas que cuando murió Isaac Peral, tu abuelo, tu padre tenía 8 años, pero que sin embargo conservaba un gran recuerdo de su padre. ¿Qué recuerdos son esos que se conservan en tu familia? Pues un recuerdos físicos, recuerdos sentimentales. Un recuerdo muy entrañable a través de su madre, que fue, según una frase de mi padre, el auténtico apóstol de su marido delante de sus hijos. Como todos habían quedado relativamente pequeños, el penúltimo era mi padre, había otro más chico que luego murió con 32 años. Y entonces ella consagró su vida, después de muerto su marido, a la memoria de aquel hombre y a inculcarla en el corazón y en la mente de aquellos hijos, explicándoles, pues tu padre hablaba así, tu padre andaba de esta manera, tu padre decía, tu padre pensaba, de a tal punto que como si hubieran vivido con él, le conocían todos. Quizá principalmente mi padre, porque fue el hijo que más tiempo y más años vivió con mi abuela, o sea, con su madre, y quizá por eso también el que estaba más ligado. ¿Y cómo era? ¿Cómo te dicen que era tu abuelo Isaac Peral? Pues un caballero de arriba abajo y un gran patriota, un gran hombre, un hombre muy sencillo. Una de sus principales características era su sencillez, que no era nada vanidoso y que de pequeño ya destacó muchísimo porque con 14 años ya fue guardia marina y le llamaban los compañeros, y aquello se hizo popular, la frase de el profundo Isaac. ¿Te han contado alguna anécdota de tu abuelo? De esas anécdotas reveladoras. Bueno, pues que ya desde pequeño tenía un afán loco con ser marino y tenía como el presentimiento de que él tenía que hacer algo por su patria. No tenía más que aquella aspiración de poder hacer algo por su patria. Pues ya lo hizo, sí, y sobradamente. Sí, desde luego. Julio Albert, todo el mundo cree o creemos que Isaac Peral es el inventor del submarino. De hecho lo es. Pero parece que hay algunas apreciaciones o algunas, digamos, matizaciones en que se demuestra que lo es de verdad, pero vamos, no en el sentido que le damos. ¿Cómo es eso exactamente? Bueno, yo diría que Isaac Peral es el inventor del submarino como arma de guerra. Es decir, en la mente del genio no podía prescindir de su mentalidad de oficial de marina y por lo tanto de oficial de la Armada. Por lo tanto, como oficial de la Armada tenía que ver la utilidad para una cosa que él iba a inventar que sirviese para la guerra naval, como se ha demostrado hasta ahora, vamos, y como la gran actualidad que tiene. De modo que, en cierto modo, Isaac Peral lo que hizo fue orientar el submarino hacia esa tendencia hacia la guerra naval, es decir, ponerle unos torpedos y, sobre todo, la propulsión que otros intentos anteriores habían sido de tipo químico, incluso de tipo de vela, pues él había hecho la propulsión eléctrica. Era un hombre de profundos conocimientos sobre la electricidad y evidentemente él le dio la propulsión de baterías, que es un invento de él. De modo que él vislumbró el gran futuro que tiene,
que sigue teniendo. Es decir, que prácticamente fue casi el reinventor del submarino. Pues sí, yo diría que sí, y además estoy convencido que de esta idea es de la que se aprovecharon ingleses y americanos para crear luego los submarinos posteriores. Contabas antes, o me contabas una anécdota muy reveladora de la primera experiencia, creo que fue. Bueno, pues claro, los que somos submarinistas esos tenemos que darnos cuenta, nos damos perfectamente cuenta de lo que supondría para aquellas personas, para aquellos héroes, hacer la inmersión por primera vez. Y me ha contado a mí un descendiente, el nieto del segundo de a bordo de Peral, que por lo visto era al fin navío mercader, que según le contaba a su abuela también, su abuelo entró con el pelo negro y salió con el pelo blanco, ¿no? Que bajo no las debieron de pasar muy bien. Yo tengo la impresión personal de que ellos hacían la inmersión en unas condiciones de seguridad muchísimo peores de las que las hacen ahora los astronautas americanos, que se llevan el aplauso de todo el mundo, sin que por esto sea quitarle el mérito a los americanos, que realmente iban un poco... Y entre aquel prototipo de Peral al moderno submarino de hoy, ¿hay una gigantesca distancia o casi todo está marcado? Bueno, sí hay una distancia evidente. Ahora, se mantiene, la idea fundamental era que la propulsión, hasta que apareció el submarino nuclear, la propulsión fue la propulsión eléctrica, la gran aplicación de la propulsión eléctrica. Y, sobre todo, una cosa quizás sería un punto como el invento inicial, quizás el punto más débil, podríamos decir, es que el submarino realmente, para maniobrar en su plano vertical, usa un poco, los submarinos se parecen a los peces, como los aviones se parecen a los pájaros, ¿no? De manera que usan los timones horizontales, y en los timones horizontales mantienen ellos la cota. Bueno, pues Peral no lo concibió así, y es quizás la idea que tenía original, era dos hélices de eje vertical, de modo que dándole a una o a otra, metía la proa o metía la popa. Claro, naturalmente es una idea, el mantener ese equilibrio es una obra de ingeniería, yo me figuro, extraordinaria. Ahora, lo que no cabe duda es que era un poco inestable, y ese fue un informe que hubo de que evidentemente era inestable. Otro aspecto también original es que el submarino de Peral fue el primero que tuvo una sección circular. Y además el que tenía depósitos interiores para meterle agua, de manera que compartimentos estancos, depósitos para meterle agua, lo que nosotros llamamos los lastres, que son los que hacen darle la flotabilidad negativa, ¿no? Que como verá son una serie de ideas que son completamente actuales si exceptuamos lo de la estabilidad longitudinal. Y tú, Laura, que nos decía Julio ahora mientras nos hablabas del submarino, que casi podrías inventar otro de lo que sabes, ¿qué es para ti el submarino de tu abuelo? Pues el submarino de mi abuelo, claro, es un prototipo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que era un ensayo que él hizo además con muy poca ayuda económica, porque prácticamente casi todo fue de su bolsillo particular, en los arsenales aquellos de la Carraca, con prácticamente de una forma rudimentaria, incluso teniendo que hacer las piezas, en fin, y por lo tanto aquello pues demasiado bien resultó. O sea, toda su ilusión, toda su meta era hacer después otro submarino, perfeccionando todos aquellos errores que él había comprobado que tenía y que, claro, tenía que subsanar. Pero aquel logro, claro, no lo pudo llevar a la práctica, al no contar con la ayuda que necesitaba. Al contrario, con la opinión desfavorable de los que le tenían que ayudar. Bueno, yo aquí diría una cosa, que incluso hoy en día el submarino es una unidad naval extraordinariamente difícil, ¿vale? Que esto todavía le da más mérito. Es decir, que así como existe un intercambio de información para la construcción de barcos de superficie, incluso unidades de guerra de superficie, pues sin embargo todas las naciones mantienen en el más riguroso de los secretos la ecuación, el modelo matemático que da origen a las formas del submarino y a su resistencia. De modo que, claro, hay que tener en cuenta que no existía en aquella época ningún tipo de información, lo mismo que hoy. Por eso es quizás la razón de que hay tan pocas naciones que construyan submarinos. Y perdón, Julio, esta intervención o interrupción de un profano. ¿Por qué solamente ese gran secreto con el submarino? ¿No hay ese mismo secreto, por ejemplo, con un destroyer? Pues no, porque el submarino es un arma. Yo temo que me ciegue la pasión, hablando, ¿no? Del submarino, pero el submarino es un arma de grandes posibilidades que actúa en la sorpresa y en la inmunidad del océano. Le ha dado una tercera dimensión a la guerra naval. Los medios que hoy tiene la técnica moderna para la localización del submarino son unos medios imperfectos. Hay muchas personas que creen que el medio para localizar un submarino es el radar, y el radar no, el radar es para localizarlo en la superficie. Pero debajo del agua las ondas electromagnéticas se amortiguan y no tiene localización. Entonces, quiere decir que prácticamente el submarino es inlocalizable. Obra en la impunidad. Entonces, si obra en la impunidad,
Esa era la Entonces, idea que tenía mi abuelo, justamente. Claro. Las técnicas y las tácticas para atacar y destruir ese submarino se fundan en conocer cuál es su velocidad máxima, cuál es su profundidad máxima. Esos son datos que se tienen muy en secretos, porque con arreglo a esa velocidad, y eso, ahí sí se graduarán los torpedos y se graduarán las cargas y los medios para localizar. Para poder localizar. Esa es la razón. Es una cosa interesantísima. Pepe Que cuando Cervera. ven alguna película de submarinos me encanta. Perdón. Isaac Peral exaltado, Isaac Peral gloria nacional, luego Isaac Peral combatido, abatido, casi oscurecido. Luchó mucho Isaac Peral. Bueno, hay que tener en cuenta que Isaac Peral, a mi juicio, ante todo era un patriota, antes que inventor y antes que científico, y en fin, un patriota, porque es un señor que tiene su invento, lucha contra viento y marea, como ya hemos dicho, y solamente cuando ve que verdaderamente el submarino puede hacer falta a España, cuando se prevé que va a haber un conflicto con Alemania en la ocupación de las Carolinas en 1888, Isaac Peral, que dentro de todas las ingratitudes recibidas y de las incomprensiones de gente de altura española, que ha recibido ofrecimientos de Inglaterra y de Alemania, precisamente de Alemania, que luego va a ser como si dijéramos, la pionera en todo lo del submarino, la más calificada, pues es cuando ofrece y quiere forzar la cosa para ofrecer, decir, el submarino, aquí está el submarino, puede ser útil, este arma, yo creo que con ello podemos llegar a paliar una serie de situaciones que pueden plantearse. Y efectivamente, quizás si el submarino se hubiera adaptado, si el submarino se hubiera fabricado, no digo yo en serie, en aquella época, en fin, era muy difícil, pero vamos, se lo hubiera robustecido, por lo menos dos, quizás, pues ese fin de siglo, no sabemos, claro, ese fin de siglo tan desastroso para nosotros, se habría impedido la pérdida de las colonias. El no me toque usted la marina, ¿no?, de aquel fin de siglo, pues quizás pues los americanos por lo menos el bloqueo tan cómodamente no lo hubieran hecho. Ellos sabían que tenían un artefacto que desconocían y que lo tenían allí cerca, y quizás se hubiera podido paliar. Eso verdaderamente hay que tenerlo en cuenta. Como hay que tener en cuenta también que, claro, que este submarino no era un invento de Chalao ni de Julio Verne, como decían algún estadista de Campanilla, sino que gente de categoría científica como don Cecilio Pujazón, director del Observatorio de San Fernando, García de la Vega, Viniegra, el sabio Viniegra, lo habían estudiado sobre papeles y habían dicho que verdaderamente fue era el primero que les puso un su invento artefacto a don Cecilio Pujazón, que podía hacer y que podía durar. En esto también el ministro de Marina de aquella época, bueno, ya como te he dicho antes, Rafael, pues en fin, todo esto hay que ligarlo siempre, Marina y política. La Marina en el siglo XIX pues está sujeta a una serie de bandazos, pasa primero por la Gloriosa, donde ya sabes que participó, después algo de la Primera República, después la Restauración, en fin, y está todo ligado a esto. Pero vamos, como una anécdota para decir el apoyo que tuvo siempre de gente importante, como fue el ministro Pezuela, un hombre de bien, un viejo lobo de mar, que por cierto, aunque no venga un poco al caso, pero voy a contar una anécdota simpática, que no sé si ustedes sabrán que fue el inventor de la caballería de Marina. La caballería de Marina, sí, el ministro Pezuela. Esto eso suena no así. Lo sabía yo, y eso que conozco Sí. parte de sus cosas. Esto suena un poco raro, pero la caballería de Marina, pues el hombre tenía una especie de anticipación a la guerra anfibia o algo así, y propuso que en determinados buques embarcaran caballos y subieran cuadras, para que luego cuando llegara un desembarco saliera la caballería a caballo y tomara las posiciones. Naturalmente no hubo ni barcos, no hubo ni cuadras ni hubo caballos. Sin embargo, sí hubo oficiales de otras armas que se pasaron a caballería de Marina y que hubo que respetarle el plus que le había prometido Pezuela hasta que murió, hasta que se declaró extinguir. Bueno, pero yo creo que, en fin, estamos hablando de un gran inventor y mezclar aquí a un inventor bufo. Bueno, pues, no podemos. Con todo el respeto a Pezuela, que cuya Tiene figura las me parece estupenda, pero en fin, ha sido un poco de anécdota para la cosa. Yo No, me él ratifico, encontró su ¿no? principal apoyo. Lo que pasa es que luego al cambiar... Las mujeres habláis más que los hombres y no te hemos dejado hablar demasiado. No, es que lo que yo tengo que decir no puede ser del mismo carácter de tipo científico. ¿Qué es para ti Isaac Peral, esa figura sentimental y entrañable en tu casa? Pues ya te he dicho antes que principalmente le tengo un gran cariño por ser mi abuelo, como es natural, y además porque mi padre nos lo ha inculcado muchísimo a nosotros, ese entusiasmo y esa devoción por su figura. Pero también, claro, pues con un orgullo muy grande. Nosotros estamos completamente convencidos de lo que él fue para la navegación submarina y en el mundo, claro. Pues Puesto orgullo. que en Alemania, cuando él murió, que estuvo allí, él murió en Alemania porque él estuvo en tratamiento con el doctor Bergman, y todos los días mandaba el emperador, o sea el Kaiser, una persona para interesarse por su salud. O sea que allí se volcaron con él. Los alemanes siempre le han considerado muchísimo su figura. Pues ese orgullo que hemos compartido todos, que compartimos desde siempre por Isaac Peral. Ha pasado esta noche por biografía la gran figura de Isaac Peral.
A todos, señoras y señores, muy buenas noches.